Muy queridos hermanos y hermanas de Vamos al Encuentro con Jesús, nuestra catequesis de adultos, sean bienvenidas y bienvenidos a este encuentro más que hemos preparado para ustedes. Estamos en el centro de esta profesión de la fe. Esta experiencia que Suyapa Medios, junto con la Oficina Arquidiocesana de Catequesis, está propiciando, es para que nosotros vivamos este proceso de fe, como nos dice el Directorio para la Catequesis. Primero, despertamos nuestra fe, luego profundizamos la fe en el credo y luego purificamos la fe para después proyectar la fe en la misión. El numeral 261 del Directorio nos lo dice de esa manera. Estamos contentos porque estamos llegando al epicentro, por así decirlo, el centro de nuestra fe, que es el misterio pascual: pasión, muerte y ahora la resurrección del Señor Jesús. El tema que les hemos preparado precisamente es eso que confesamos en nuestro credo: al tercer día resucitó de entre los muertos. Así nosotros queremos adelantar en esta profundización de la fe, que no solamente es un conocimiento intelectual, sino ante todo una experiencia que nos ayuda a transformar nuestra mente, como es característico de los discípulos y discípulas del Señor, que viven en una conversión, cambio de mente para poder conocer, amar, servir y vivir al Dios vivo y verdadero. Siempre para esta experiencia me acompañan estas hermanas tan especiales del equipo de formadores arquidiocesanos que están conmigo, y brevemente las vamos a saludar desde aquí, desde este set. Está conmigo entonces la hermana Nora. Sean bienvenidos, hermanos, a este nuevo programa, ¿verdad? Mi nombre es Nora Suyapa Sauceda, les saluda desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, o soy de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenida, Nora. Está conmigo también la hermana Iris. Hola, hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente y con mucha alegría les saludo. Mi nombre es Iris Castellanos Pérez, de la Parroquia Santa Teresa de Calcuta. Bienvenida, Iris. Y está con nosotros también la hermana Gloris. Mucho gusto, hermanos y hermanas. Mi nombre es Gloris Alvarado Matute y pertenezco a la Parroquia San Francisco de Asís de Valle de Ángeles. Mucho gusto. Gracias, hermanas, y bienvenidas por estar aquí con tanto empeño preparando estos temas y sobre todo dedicando este tiempo para que todas y todos podamos vivir esta experiencia de fe. Sean bienvenidos todas y todos a este espacio. Así es que vamos a también escuchar sus saludos y ver la forma en que ustedes, también desde su creatividad, piensan cómo darían este tema en otro espacio, con otras personas, con otros recursos, tal vez con otras disposiciones personales. Enriquezcanos entonces con esos videos que desde casa nos envían. Vamos a verlos y escucharlos en este momento. Jesús padeció y murió en la cruz por nosotros. Un tema muy lindo, informativo, nos hablaba de que el Padre es amoroso y misericordioso, ya que fuimos creados por Él para amar. ¿Cómo daría este tema? Lo daría en un retiro de jóvenes, también en un retiro de niños. ¿A qué personas daría este tema? Lo daría a jóvenes con problemas familiares o que estén con problemas de que no quieren conocer a Dios. También a niños de infancia misionera. ¿Qué recursos utilizaría? Videos, dramatizaciones, pancartas. ¿Qué cita bíblica utilizaría como base? Lucas 15, 11, 32, Primera de Juan 4, 7, 12. ¿Cuál sería la idea principal que resaltaría? Bueno, la idea principal es que Dios es amor. Es el que nos pide creer en su Hijo. En este tema, Jesús padeció y murió en la cruz por nosotros, resulta beneficioso para nosotros recordar toda la historia de Jesús, que Él vino para salvarnos. Él padeció y murió en la cruz después de ser perseguido, condenado. Murió por nosotros para salvarnos.
no vino por los sanos, sino vino por los enfermos. En toda su historia nosotros podemos encontrar el gran amor de Jesús. Y al transferir esto a la catequesis de los niños que nosotros atendemos, ¿cómo lo recibí? Pues a través del equipo de catequesis de la arquidiócesis, y lo transferiría con un canto, oración, dinámica, el tema concientizando del padecer de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, lo cual después de su muerte nos dio derechos a la salvación. Llevaría una plantita como símbolo de vida, unas uvas y pan y un círculo. A los niños de 7 a 12 años se les daría esta catequesis, y los recursos serían canela para formar una cruz, para que esté aromatizado el tema, una rama seca para formar la corona y los clavos, para que ellos se concienticen del dolor de Jesús cuando fue crucificado. Una plantita que nos da el sentido de la vida, y luego uvas y pan, y un círculo, pues, que nos dice que Jesús se quedó entre nosotros y su amor es eterno. Que entre las citas bíblicas tendríamos Juan 3:16, San Marcos 10 del 33 al 34, Mateo 21 del 23 al 40, y luego se le hablaría de la última cena. La idea principal es que Jesús vivió su pasión, después tuvo su muerte y resucitó, que es lo más importante, que fue la victoria de la lucha con la muerte, para que nosotros tuviéramos derecho a la vida eterna. Jesús está vivo y nos ama a todos. Qué bueno es, hermanos y hermanas, verles y saber que nuestra catequesis está llegando a ustedes y suscita esa inquietud en el corazón. ¿Cómo podría yo dar este tema? Hablando de la pasión y muerte del Señor Jesús, y ahora que vamos a abordar la resurrección. Siempre les animamos a poder compartir. Sabemos que se hace un esfuerzo por grabar un video y salir, a veces hay que romper el hielo de la timidez y aventurarse también a salir en la pantalla, pero les animamos a que siempre hagan este esfuerzo, porque es tan bonito edificarnos de esa manera. Vamos entonces hoy a colocarnos siempre en sintonía con el Señor a través de la oración. Hoy que estamos tratando el tema central de nuestra fe, la resurrección del Señor Jesús, y queremos hacerlo inspirados con este canto, con el cual recordamos la experiencia de los discípulos de Emaús, experiencia de resurrección. Quédate con nosotros, Señor. Ese es el nombre de este canto que compartimos. Quédate, Señor, quédate conmigo, diciéndolo de una manera coloquial y más íntima al Señor. Les invito a que ahí donde están, entonces, invoquemos la presencia de Dios diciendo juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde estamos, tomemos esa actitud de oración. Si es posible, inclinar un poco el rostro, juntar nuestras manos, porque nuestro cuerpo también es oración. Y ahí entonces vamos a escuchar con atención el canto para luego elevar nuestra oración al Señor. Quédate, Señor, quédate conmigo, quédate. Soy un peregrino, quédate, Señor, largo es el camino, de tu Pascua y de tu luz seré testigo, de tu pan y tu vino bendigo, de tu pan y tu vino bendigo. Quédate, Señor. Oh Señor, mi Señor, caminando a tu lado escucho tu voz. Oh Señor, mi Señor, tú renuevas mi amor y me llamas tu amigo. Y a tu lado mi camino se orienta contigo, Señor,
para ser tu testigo. Quédate, Señor, quédate conmigo, quédate, soy un peregrino. Quédate, Señor, largo es el camino, de tu Pascua y de tu luz seré testigo, de tu pan y tu vino bendigo, de tu pan y tu vino bendigo, quédate, Señor. Emaús, preparada la cena, los ojos despiertan, ven la luz. Emaús, el camino es posada, las brasas son llamas con Jesús. Anochece en Emaús y amanece la esperanza con Jesús. Quédate, Señor, quédate conmigo, quédate, soy un peregrino. Quédate, Señor, largo es el camino, de tu Pascua y de tu luz seré testigo, de tu pan y tu vino bendigo, de tu pan y tu vino bendigo, quédate, Señor, te damos gracias por este momento de catequesis tan especial. Gracias porque tu pasión, muerte y resurrección es ese misterio que nos da vida, vida en plenitud. Gracias porque hoy que estamos comunicando esta verdad de la resurrección, también la sentimos en nuestro corazón, esa fuerza de vida que se expande, que nos llega a todas y a todos. Y nos reanima para que nuestro encuentro de catequesis sea un impulso de vida que nos viene de ti. Te pedimos que hoy nos envíes tu Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría, ciencia, todo eso que necesitamos para profundizar este misterio tan grande que estamos tratando. Y a ti, Virgen María, testigo de la resurrección y también apóstol entre los apóstoles, que oras por la efusión del Espíritu Santo también. Te pedimos esa compañía y ese modelo intercesor que tú nos das. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a entrar ya de lleno en este tema que estamos tratando, como lo es nuestra confesión de fe en la resurrección. Nosotros, cuando confesamos desde nuestro credo la resurrección del Señor Jesús, sabemos que es algo tan extenso y tan profundo que pues podemos profundizarlo tantísimo, sobre todo porque las palabras que rezamos desde el credo apostólico nos dicen de esta manera, lo leemos textualmente: al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Imagínense, abarca todos los misterios de la glorificación del Señor, como lo es la resurrección, la ascensión a los cielos, estar sentado a la derecha de Dios Padre, y luego cuando volverá al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros aquí vamos a tratar como estos tres bloques, digamos, de esta verdad de fe que confesamos de los misterios de glorificación del Señor Jesús: la resurrección, la ascensión del Señor a los cielos y lo que es el juicio final que se realizará al final de los tiempos. Entonces vamos a comenzar hablando un poco de la resurrección, hermana Loris. Bueno, a este respecto, referente al querigma apostólico, si nosotros leemos la cita en Hechos
13:32 al 33, que dice: les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres se ha cumplido en nosotros sus hijos al resucitar a Jesucristo. Hermanos, no podemos tratar este tema de la resurrección sin referirnos a la cita de 1 Corintios 15, que ahora mismo la vamos a leer. Cierto, eso es muy especial. Vamos entonces a tomarla de una manera textual para que escuchemos casi el primer credo de nuestra iglesia. Así es, la cita es Hechos, primera epístola de los Corintios, del 15, del 1 al 8. El hecho de la resurrección. Les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen firmes, por el cual también son salvados, si lo guardan tal como se los prediqué. Si no, habrían creído en vano. Porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Miren qué especial, porque San Pablo dice: les anuncio aquello que yo mismo recibí. Es una tradición, por eso decimos traditio es entrega, consignación, y así se va transmitiendo la fe, es consignar la fe, es comunicarla. Y ciertamente, como nos dice el catecismo en el numeral 638, la resurrección constituye como tal la verdad central, el culmen de nuestra fe, como ya lo leía nuestra hermana Gloris. Y si seguimos este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, nos dice sobre todo aquello que nosotros muchas veces también repetimos, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, dice San Pablo, vana sería nuestra fe, vana nuestra predicación, y nosotros mismos quedaríamos como testigos falsos de parte de Dios. Pero no, dice, Cristo ha resucitado. Esa es la certeza de que tenemos nosotros. Es como si nosotros ahorita estuviéramos en la mañana de Pascua y decíamos: Cristo ha resucitado, y nosotros contestábamos: verdaderamente ha resucitado. Esa es la verdad central de nuestra fe. Y lógicamente que la resurrección es una de las verdades de la vida del Señor Jesús que actualmente más es popular en nuestras celebraciones de fe. Nosotros sabemos, no solamente en la Iglesia Católica, sino en las otras denominaciones, nosotros escuchamos, por ejemplo, consignas, que son pequeñas verdades de fe, pequeñas confesiones de fe que así comenzaron. Por ejemplo, aleluya, hermanos, Cristo vive, gloria a Dios. Todas esas dependen de la resurrección. O cuando nosotros, por ejemplo, estamos en los grupos, decimos: ¿quién vive, hermanos? Cristo, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Así nosotros utilizamos estas verdades de fe como consignas, y precisamente ahí es donde radica un peligro, el peligro de nosotros banalizarlas y solamente como utilizarlas como una frase de animación, como quien dice: la gente está dormida, entonces decimos esto y ya lo despertamos. No, realmente son verdades profundas de fe, ¿verdad, hermana Nora? Sí, así es, padre. Y fíjese que me parece tan interesante estas verdades profundas de fe, porque el Catecismo de la Iglesia Católica comienza también a presentar esta resurrección de Jesús, de este tema que hoy les estamos presentando,
porque acude de inmediato a los testigos. Y lo más importante que nos hace ese anuncio central, que es el querigma, ¿verdad? De esta manera, nosotros también podríamos quedarnos solo con esas frases, ¿verdad? No podemos nosotros hacer estas pequeñas consignas como tan cortas sin poder escudriñar o sin poder darles ese contenido de ellas mismas, ¿verdad? Y ante todo poder exclamarlas nosotros, pero también con una experiencia desde nosotros, desde nuestra misma vivencia de ese encuentro personal con Jesucristo. Entonces siempre es bueno recordar, ¿verdad?, lo que nos dice nuestro directorio para la catequesis, ¿verdad?, cuando nos recuerda en el numeral 75 que nos dice: el fin definitivo de la catequesis en poner a uno no solo en contacto, sino en comunión e intimidad con Jesucristo, porque al centro de todo el proceso está el encuentro vivo con Jesucristo. Eso nos dice nuestro directorio, pero es importante entonces saber que cada catequista, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes televidentes que nos ven también desde sus casas, hablar de esa experiencia es hablar de esa experiencia vivida de este Jesús, ¿verdad? En cuanto a que nosotros también somos esos testigos de esta resurrección, porque somos testigos entonces de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Miren qué interesante, hermanos y hermanas, porque realmente ya nos decía primero la hermana Gloris que hablando de la resurrección, lo primero, el catecismo nos remite al primer anuncio, al querigma, y luego nos dice los testigos del Señor resucitado. Hablemos un poquito entonces de los testigos del Señor resucitado. Si nosotros recordamos, hace poco salimos del tiempo pascual, el Nuevo Testamento nos va presentando esa serie de testigos del Señor resucitado. Dentro de ellos está, por ejemplo, María Magdalena, Pedro, Juan, Santiago, como ya decía en la misma lectura de 1 Corintios 15, los discípulos de Emaús. A mí me llama la atención y quisiera que profundizáramos un poquito cómo se convirtieron en testigos del resucitado, qué es lo que pasó, porque si leemos los evangelios nos dice que en el momento de la pasión y muerte habían huido, se habían escondido. Uno negó al Señor Jesús frente a unos siervos. Después estaban ahí como quien dice escondidos porque se reunían pero a puerta cerrada por miedo a los judíos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que transformó a estas personas y las sacó de aquel estado, digamos, y los hizo intrépidos, testigos del Señor Jesús, hermana? Bueno, tomemos como ejemplo justamente a esos testigos, ¿verdad?, de los mencionados, los discípulos de Emaús. Y reconstruyamos el relato, sintiendo que somos nosotros esos peregrinos, que realmente vamos caminando, sí, tristes, ¿verdad? Pero realmente ellos son el retrato de este paso que dieron aquellos discípulos que, ¿cómo estaban? Habían experimentado la derrota, el escándalo de ver cómo su maestro había sido enjuiciado y había sido muerto en cruz de manera injusta. Y son pues también el modelo de nosotros. Estos discípulos podrían ser o son el modelo actualmente para que nosotros podamos vivir el encuentro con Jesús, ¿verdad? Ya en el Evangelio de San Lucas se nos narra de cómo Jesús de una manera inesperada se les aparece en el camino a estos discípulos que íbamos, como ya hemos dicho, iban derrotados pues y sin esperanza, pero les comienza a hablar y con ellos, y ellos hablaron con él, aunque no lo reconocieron, ¿verdad?, en ese momento. ¿Qué hace Jesús primero? Los escudriña, les interroga, porque Él quiere saber por qué traen ese semblante tan triste, tan sombrío, ¿verdad? Y les pregunta, ¿de qué cosas vienen hablando por el camino? Y otro que a mí me llama la atención y es bien importante, y creo que es una parte que nosotros tenemos que imitar, ¿verdad?, de aquellos discípulos de Emaús, que ellos estaban dispuestos a hablar de su experiencia, ¿verdad? Me parece que ese es un requisito importante. Y
Y se extrañaron, es cierto, de que aquel hombre, que era un desconocido, era el único, dice, que había ido a Jerusalén en los días de Pascua y que no se había dado cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, ellos interactuaron con él. Qué interesante lo que nos dice la hermana Iris, porque es meternos en el relato. A veces nosotros decimos, los discípulos de Emaús, pero ponernos en sus sandalias, ¿verdad? Es decir, ¿qué experimentaban estos discípulos? Porque eso nos puede pasar a nosotros en momentos de frialdad, de desánimo, de oscuridad, de apatía, ¿verdad? En los cuales decimos nosotros, con tanto entusiasmo, estábamos en esto y lo otro, y después todo va decayendo, y pasamos esa experiencia de ese rostro sombrío, triste, que no refleja alegría, no refleja vida, resurrección. Y lo más bonito es cómo Jesús no presume de ser un superdotado, aunque ya era el Señor resucitado. Y nos dice, sí, ya adiviné qué es lo que les pasa a ustedes, como tal vez uno de nosotros en nuestro tiempo nos queremos presumir de que tenemos dones de profecía. Jesús les pregunta con una fineza humana, con aquella gentileza, les pregunta, ¿de qué cosas vienen hablando ustedes? ¿Por qué traen este rostro tan triste, tan sombrío? Y luego entonces continúa el relato, ¿verdad? Y Jesús entra en escena, ¿verdad, hermana Gloria? Sí, qué interesante, hermanos y hermanas, lo que decía la hermana Iris y lo que decía el padre, que a veces estamos acongojados, nos mostramos serios, deprimidos, cuando tenemos problemas. Y muchas veces, y me incluyo yo soy de las que hablo y me cuesta escuchar, pero veamos la pedagogía de Jesús. Jesús, al ver estos hermanos con este rostro sombríos, caras de personas angustiadas, sufrientes, les escucha. Primero les escucha y después les explica lo que las Sagradas Escrituras hablan sobre él. Les dice, qué tardos, qué tardíos son ustedes para entender estos acontecimientos. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que los profetas les estuvieron anunciando? ¿Y cuántos profetas estuvieron anunciando la palabra de Jesús y lo que iba a acontecer? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera, que sufriera y que muriera y resucitara al tercer día? Las palabras con que él habló eran tan firmes, parecían duras, pero les estaba recriminando la falta de fe, de confianza de ellos, ¿verdad? Que a veces así nos habla a nosotros. Luego, cuando siguen caminando y llegan a la intersección del camino, Jesús hace como el ademán de querer avanzar por otro camino. Y luego le dicen ellos, insisten, vente con nosotros, quédate con nosotros, ya es tarde y el día se acaba. Miren qué bonita esa imagen, porque lo que decía la hermana Gloria es casi como Jesús les da una sacudida y le dice, ¿por qué son tan tardos ustedes para entender todo esto que escuchan cada sábado y que leen y como que no les cae todavía? Y luego ya habíamos hablado un poquito cuando nos referíamos al tema de la pasión, esa palabra que nosotros escuchamos en los labios del Señor Jesús resucitado. ¿Acaso no creen que era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria, que pueden, como nos decíamos nosotros, prestarse a una mala interpretación? Es decir, es que Dios mandó a Jesús para que lo mataran, lo asesinaran, lo colgaran en la cruz. No, el Padre no se complace en la muerte, se complace en la vida, pero ese ser necesario, decíamos, esa doble necesidad de la que hablaban los padres de la iglesia, los santos de la iglesia, es necesario porque en un mundo como el que vivimos, que siempre es mundo como desde el inicio, en primer lugar, una persona que vive la rectitud, la fidelidad a Dios, es necesario que se mantenga fiel contra viento y marea. Es decir, que no se eche para atrás ante las persecuciones, ante el rechazo, ante la muerte. Es necesario que el justo se mantenga fiel. Es decir, si acepta el proyecto del amor, le van a llover pedradas y indiferencias y todo. Segundo, es necesario porque la mundanidad, decíamos nosotros. En un mundo de injusticia, el justo es alguien incómodo, alguien que siempre nosotros buscamos
hacer un lado. Por eso hasta el mismo sumo sacerdote decía, es necesario que muera uno en vez de todos nosotros. Es decir, siempre buscar salvar nuestro pellejo, ¿verdad? Y basta con leer los primeros 2 capítulos del libro de la sabiduría que nos relatan con lujo de detalles la maquinación en nuestra mente cuando nos dejamos llevar por la maldad de este mundo, cómo tramamos contra la persona sincera, contra la persona justa, veraz, cabal, que nos resulta tan incómodo, tan aburrido, tan santulón, decimos nosotros incluso en la iglesia, etc. Es necesario. Bueno, pero vamos entonces a los discípulos de Emaús. Dice, ya casi llegando al desenlace, entonces la encrucijada, ellos le dicen, quédate con nosotros, Señor. Y después viene la parte central, que es como lo que estamos esperando, ¿verdad? Que decir, ¿cuál es el desenlace de este episodio de los discípulos de Emaús? Miren, padre, qué interesante este tema que hoy estamos abordando, porque es bien precioso tanto lo que ha expuesto Gloris ahorita. Y es interesante porque el mismo Evangelio de San Lucas, ¿verdad?, nos cuenta muy bien este relato y nos dice que Jesús es ese peregrino desconocido que camina con estos discípulos de Emaús. Entró. Eso es lo primero que hace Jesús. Entra. Porque claro, ellos le han dado esa cabida. Se queda con ellos, se quedó con ellos y se sentó a la mesa con ellos. Dice también en este relato del Santo Evangelio, dice, tomó el pan, pronunció la oración de acción de gracias, lo partió y se los dio. Miren qué bonito después este desenlace de este bello capítulo que dice, en ese momento se le abrieron los ojos y le reconocieron. Al abrir sus ojos le han reconocido, pero él se hace invisible ante sus ojos, ¿verdad? De ahí dice, sucede entonces, ¿qué es lo que sucede después de que ellos abren estos ojos? Sucede ese milagro de amor, cuando ellos inmediatamente dan ese paso o dan ese sí realmente y salen de esa tristeza que les acongojaba y de su oscuridad, como lo decía anterior el padre Dimas, ¿verdad? Ellos venían tristes por ese camino, se había muerto su maestro, como lo dijo también Iris, se había muerto su maestro, estaban en la oscuridad, pero regresan a Jerusalén. Ellos regresan y retornan a este lugar llenos de alegría para contar todo lo que les había sucedido por este camino y cómo se les había reconocido, cómo ellos lo habían reconocido al partir el pan. Hermanos, qué interesante es también que nosotros, dentro de la catequesis, dentro de la Santa Eucaristía, dentro de nuestra experiencia vivida desde un querigma, podamos reconocer realmente a Jesús vivo en nuestras vidas. Qué bonito, ¿verdad? Porque realmente retomando todo lo que hemos repasado del relato de Emaús, decía la hermana Iris, es meterse, decir, los discípulos de Emaús somos nosotros. Ellos sirven como modelo para que nosotros podamos vivir prácticamente la misma experiencia que los ha convertido de ser aquellas personas frustradas, tristes, deprimidas, puede decir, por todos los acontecimientos tan dolorosos que habían vivido, a ser testigos de la resurrección. Y lo que me llama tanto la atención es que, así como hemos hablado de la Eucaristía como la última cena, momento previo a la pasión, anuncio de la pasión, es también anuncio de la resurrección. Por eso en cada Eucaristía nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. La Eucaristía es el sacrificio de la pasión, pero también el anuncio de la resurrección. Un detalle de los discípulos de Emaús que dice que se abrieron los ojos, pero Él se les hizo invisible. No es que desapareció el Señor, sino que a estos ojos físicos ya no era palpable, percibible, sino que era sacramento. Ahora era pan partido. El Señor. Es una belleza este relato realmente. Y pues así nosotros, como aquellos discípulos, podemos también ser testigos de la resurrección, pasando de la tristeza a la alegría, ¿verdad? De ser aquellos discípulos que tenían temor a ser valientes. De aquellos que se reunían, dice, a puertas cerradas por miedo, abrir las puertas y ser misioneros y anunciadores de la resurrección. Así es que nosotros seguimos compartiendo con ustedes el tema de la resurrección del Señor, pero vamos a hacerlo después de esta pausa, hermanos. Ya regresamos.
Estamos compartiendo con ustedes, hermanos y hermanas, este tema de la resurrección del Señor Jesús, los misterios de la glorificación. Nuestro tema se llama Al tercer día resucitó de entre los muertos. Ya expresábamos entonces al respecto lo que es los relatos de la resurrección. Este tema es muy profundo porque tanto en el Nuevo Testamento, verdad central de nuestra fe, aparece profundísimo, como también en el Catecismo. Claro que no nos da el tiempo para poder profundizar punto por punto. Pero entonces estábamos hablando del anuncio, es decir, del anuncio central del querigma. Estábamos hablando de los testigos, cómo nosotros podemos también convertirnos en testigos del Señor resucitado. Pero a ese respecto nosotros nos interesa mucho, sobre todo que superemos una mentalidad de decir las apariciones del Señor resucitado, porque a veces creemos que la Magdalena, que Pedro, que San Juan, que Santiago, todos fueron tan privilegiados de tener ese encuentro con el Señor resucitado y que nosotros no. Pero realmente lo que nos quiere ofrecer el Nuevo Testamento, sobre todo a partir de los Evangelios, es como una especie de coordenadas. Es como que estos discípulos nos van dejando las pistas para que ustedes y yo también vivamos la experiencia que ellos y ellas vivieron. Hablando entonces de estas coordenadas, ¿cuáles serán estas coordenadas y cómo podemos interpretarlas para que ustedes y yo, que estamos en esta catequesis, y todos los cristianos, discípulos del Señor, podamos vivir ese encuentro, hermana Iris? Sí, bueno, hermanos y hermanas, es muy importante, ¿verdad?, que tengamos en claro estos 4 puntos que vamos a mencionar a continuación, que nos deberán servir como coordenadas para hoy, por hoy, en la actualidad, no solo aquellos discípulos, ¿verdad?, que vivieron aquel tiempo, que fueron testigos directos, sino que nosotros también podamos tener ese encuentro con Jesús resucitado. La primera es el sepulcro vacío. Los discípulos comprenden que no hay que buscar entre los muertos al que está vivo. La segunda, que debemos, y la tenemos clarísima, creo todos, seamos catequistas o no, que son las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y además las mismas palabras de Jesús, ¿verdad?, las cuales esclarecen el misterio de su muerte y resurrección como Mesías, ¿verdad?, y como Hijo de Dios. Así el mismo creo del que estamos hablando, ¿verdad?, que utiliza o toma las palabras de San Pablo, que dice, y nos lo dice repetidamente, murió según las Escrituras, lo cual no quiere decir que hayan citas, ¿verdad?, específicas sobre ello en la palabra, pero todas ya sabemos que esa palabra contiene, ¿verdad?, el gran proyecto de amor de Dios que tiene hacia nosotros y que sabemos con certeza que Él no abandona al justo. La tercera coordenada es la comunidad. Recordemos pues aquellos discípulos, ya mencionamos algunos de ellos, ¿verdad?, pero ellos en ese momento, y lo hemos mencionado aquí, lo mencionaba Nora, creo que los 4 lo hemos mencionado, estaban viviendo un momento de desconcierto, una triste realidad, ¿verdad? Vivían con temor, con incredulidad, pero ellos constituyeron el terreno donde Jesús anuncia la buena nueva de su resurrección. Y la cuarta coordenada, una grandísima y no menos importante, es la fracción del pan, que ha sido la forma en que los discípulos hacen el memorial de los hechos y las palabras del Señor, como ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Pero, y es ahí justamente donde le han de reconocer al partir el pan. Miren qué interesante. Entonces son las coordenadas que nos dan los testigos del Señor resucitado. Es el sepulcro vacío, nos decía, las Sagradas Escrituras con las palabras del Señor Jesús, y luego lo que es la comunidad y la fracción del pan. ¿Qué les parece? En este tiempo en el cual tantas noticias de muerte, tanto luto y dolor en nosotros, en nuestros familiares, en el seno de la familia que hemos vivido, estas coordenadas nos pueden servir para superar el dolor, la tristeza, la frustración, la impotencia que se siente de ver morir a alguien injustamente y convertirnos en testigos de fe del Señor resucitado. Pero bueno, nosotros, el credo nos dice, al tercer día resucitó de entre los muertos.
Esa frase al tercer día a veces nos hace entrar un poquito de confusión porque a veces decimos nosotros ni nos salen las cuentas, ¿verdad, hermana Gloria? Y es que efectivamente esa frase del tercer día no debemos tomarla en forma literal. Veamos, en primer lugar, en la Biblia los números son una forma de hablar. Y el número 3 hace referencia a Dios y significa plenitud. Todos sabemos, y aquí se ha dicho a la saciedad, Cristo muere, resucita, asciende a los cielos y se glorifica. Entonces este número 3 es plenitud. En segundo lugar, se basa en la profecía del profeta Oseas. Si alguien quiere profundizar un poco más, lo invito para que lea en la Biblia Oseas 6, del 1 al 2, en donde se lee, volvamos al Señor, Él nos ha desgarrado, pero nos curará. Él nos ha herido, pero nos sanará. En 2 días nos devolverá la vida, y al tercer día nos levantará para que vivamos en su presencia. Por tanto, el tercer día no se debe interpretar como un hecho cronológico de decir, 36 horas, sino que en el sentido apostólico, en el sentido teológico, el tercer día significa Dios actuará. Y les pregunto a ustedes, ¿ha actuado Dios? Claro que sí, resucitando a Jesús. Y en nosotros también. Yo creo que es bien importante esa parte de saber que los números son un lenguaje, porque yo creo que hasta en nuestro diario vivir, ¿verdad? Cuando alguien dice, te lo he dicho 1000 veces, ¿será que cuenta 1 hasta 1000? No, es una forma de hablar. O cuando se nos cae un vaso y se dice, se rompió en 1000 pedazos, ¿alguien ha ido a contar cuántas hay ahí? No, ¿verdad? Es un lenguaje. O te voy a decir un par de cosas, decimos nosotros. Puede ser que son 5, 7, no, es un lenguaje, ¿verdad? Los números son un lenguaje, y en este caso, como decía, una categoría teológica. Decir al tercer día es decir, Dios ha actuado porque le ha dado vida a su justo, al hombre justo Jesús de Nazaret, y lo ha constituido Dios y Señor. Tan bonito todo esto, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos tener tanto tiempo para hablar. Pero vamos entonces avanzando en los misterios de la glorificación. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Luego decimos que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces vamos a referirnos brevemente también al misterio de la ascensión del Señor. Hermana Nora nos va a explicar un poco. Sí, Padre, mire qué bonito cuando vamos avanzando realmente en nuestra profesión de fe, porque en el mismo Santo Evangelio de según San Lucas es quien nos ofrece realmente esta narración de la ascensión de Jesús a los cielos. Y si ponemos mucha atención también a las lecturas, ¿verdad? Porque muchas veces hay que poner mucha atención para poder discernir realmente esta profesión de fe. Dice en el Evangelio de Lucas, Jesús se fue para quedarse. Jesús se fue para quedarse. Con esto nos quiere decir, ¿verdad?, que en ese momento una nube ha cubierto el rostro o a Jesús ascendiendo al cielo, ¿verdad?, a la vista de todos nosotros, de sus apóstoles. Pero dice, se aparecieron unos hombres de blanco que le decía a los discípulos, ¿qué hacen ahí parados, verdad? ¿O qué hacen viendo al cielo a ver si va a bajar nuevamente nuestro Señor Jesús? Entonces él mismo que se ha ido volverá. El mismo que se ha ido volverá. Entonces, qué interesante, porque también el Evangelio según San Lucas nos dice otra frase importante. Dice, Jesús sube al cielo y una nube lo oculta. Entonces también dice, sería incorrecto en que nosotros pudiésemos pensar que es una nube de la misma creación, ¿verdad? O la nube del mismo firmamento de las que ha creado nuestro Padre Dios, ¿verdad? O que también vemos nosotros cada día, ¿verdad? En nuestro amanecer. Es una forma también de poder decirlo, ¿verdad? Es una forma de decir que Jesús
es el Señor resucitado, ¿verdad? Y que ha entrado en esa plenitud de la gloria y que tiene todo el poder y la autoridad de Dios. Entonces, qué bonito ver cómo los discípulos, ¿verdad?, han visto también, han sido testigos también de esta resurrección de nuestro Señor Jesús. Miren qué importante que nos vamos dando cuenta que todo es un lenguaje teológico, ¿no? Porque si nosotros creyéramos que la nube es eso que vemos cuando vemos hacia arriba en el firmamento, diríamos nosotros, ahí está el Señor sobre una nube. La nube, si nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, en el Éxodo, era la presencia de Dios que los acompañaba de día, que los acompañaba de noche. Si vemos, por ejemplo, en el momento de la transfiguración, dice, una nube los cubrió. Es presencia, es la gloria de Dios, ¿verdad? Que representa la gloria de Dios, ese misterio enorme que nosotros no podemos abarcar con nuestras categorías mentales, etcétera. Y entonces es la presencia de Dios. Miren, yo quiero tomar algunas citas textuales de lo que nos dice tanto el Catecismo como la Sagrada Escritura. Por ejemplo, ¿cómo define la ascensión? El Catecismo dice, la ascensión de Cristo significa la participación de su humanidad, es decir, de su humanidad en el poder y la autoridad del Dios mismo. Jesús es Señor, quiere decir que posee todo el poder en los cielos y en la tierra. Es decir, aquel hombre justo de Nazaret que algunos vieron y para unos era el hijo de José el carpintero, era el hombre justo, el Hijo de Dios, que Dios lo avaló, lo resucitó, lo glorificó hasta hacerlo Dios y Señor en su misma categoría, por así decirlo, si vemos con ojos humanos. Ahora nosotros, más de 2000 años después, sabemos que es el Hijo de Dios que vino al mundo. Luego San Pablo, que es un especialista en hablar de lo que es el abajamiento del Señor Jesús, la palabra kenosis, cómo Jesús se va bajando, dice que renuncia a su categoría de Dios, que luego pasa por uno de tantos hasta morir en la cruz, dice, como un delincuente moría en aquel tiempo, dice, por eso Dios lo levantó, lo exaltó y le concedió el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:5 y siguientes podemos encontrar el signo bellísimo del abajamiento y la exaltación del Señor Jesús. ¿Qué podemos decir entonces? Ahí se nos dice que Cristo ha sido glorificado como cabeza, dice. Y ahí donde entró Cristo como cabeza, y es el Catecismo, en numeral 666, también nosotros que somos su cuerpo, la iglesia, esperamos llegar glorificado. Sigue diciendo, y entonces nos dice en el 667, que ha entrado de una vez para siempre en el santuario, es decir, tenemos acceso al santuario, acerquémonos al trono de la gracia, dirá la carta a los hebreos. Por eso dice acceso, porque ya ha entrado él como intercesor, como sumo sacerdote de la nueva alianza, a prodigar aquella misericordia infinita que cuando estaba en la tierra la prodigaba para el ladrón, para la prostituta, para el enfermo, para el leproso, porque en ese tiempo eran excluidos, en ese tiempo, y entonces él vino a abrirle, dice, abrirnos a todos pecadores, las puertas de la misericordia, de ese torrente infinito de misericordia al cual nosotros tenemos acceso ahora. Bueno, seguimos adelante porque los misterios de la glorificación culminan cuando dice que volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué significará eso, hermana? Bueno, hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad?, que ese juicio universal fue narrado por el mismo Jesús, ¿verdad?, en los evangelios. Como ejemplo, vamos a citar a San Mateo, el trigo y la cizaña. En Mateo 13, del 24 al 30, lo podemos leer, ¿verdad? Fue pues, como les decía, Jesús no lo dijo así abiertamente, lo dijo en parábolas, ¿verdad? Y ahí está un ejemplo de ellas. La otra parábola es aquella que menciona la red, ¿verdad?, que tira al mar y que saca toda clase de peces. Eso también lo podemos verificar y leer, ¿verdad?, en San Mateo 13, del 47 al 50. Y aquel rey pastor que separa las ovejas de los machos cabríos, la cual pues la leemos también en San Mateo 25, del 31 al 46. Es muy importante, hermanos, comprender que Jesús nos dice cómo será el juicio final, ¿verdad? Pero no nos dice cuándo será.
Así nos lo recuerda el Catecismo y lo podemos leer en su numeral 673. Nos dice que desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo ni el momento fijado por el Padre con su autoridad. Este advenimiento se puede cumplir en cualquier momento. También nos dice que el día del juicio o el fin del mundo, como comúnmente lo escuchamos mencionar, ese día Cristo vendrá en gloria, ¿verdad? Para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, como el trigo y la cizaña habrán crecido juntos en el curso de la historia. Y esto pues para que lo vayan a leer también y amplíen, ¿verdad? En el numeral 681 del Catecismo. Es muy importante las parábolas, ¿verdad? Porque realmente nos dicen, como decía la hermana, la forma en que va a ser este juicio. Vengan, benditos de mi Padre, a gozar del reino que estaba preparado desde antes de la creación del mundo. Y a los otros les dice, vayan, ustedes hacedores de maldad, apártense. Es una cosa que nos hace pensar a nosotros y nos da temor, ¿verdad? Pensar en el juicio, pero que realmente la Sagrada Escritura habla del juicio de principio a fin. Dios es juez también y ha de juzgar también nuestros hechos, la forma en que nosotros hemos hecho las opciones en este mundo. Si no, ¿qué sentido tendría nosotros esforzarnos por seguir un buen camino, verdad? Si todos al final dijéramos, solo es misericordia, misericordia, y todos vamos a tener el mismo fin. No, hay unos que se han aprovechado y le han quitado incluso de la boca el pan al pobre. Le han quitado la vida a la persona honrada, honesta, que trabaja, y solo por quitarle un dinero, ahora por un celular matan a una persona o por una tontera. Todos tendremos un juicio frente al Señor. Eso nos da el sentido de la historia. La justicia, el amor ha de triunfar sobre el mal y la maldad de este mundo, aunque ahora en estos momentos nosotros pareciera que fuera lo inverso y que la maldad triunfa, ¿verdad? Pero un momento vendrá ese juicio y el juez entonces juzgará a cada uno según sus obras. Seguimos viendo allí y nos dice sobre todo que antes los profetas anunciaban este día, el día de la ira del Señor, decían ellos, el día del Señor. Como tal, era una cosa en la cual hasta existe un himno dentro de la iglesia, el dies ira, el día de la ira del Señor, en el cual nosotros temblamos cuando realmente leemos todas esas profecías antiguas, ¿verdad? Pero lo que sí, confiamos en que nosotros cada día hacemos opciones por el bien, por la justicia, por la verdad, y nada de aquello que nosotros hacemos por amor va perdido. Es decir, dice, hasta el que dio un vaso de agua a los otros no quedará sin recompensa. Es decir, los pequeños actos de amor que nosotros vamos dando, haciendo, perpetuando en nuestra vida, nos van construyendo de tal manera que al final también eso va a brillar. Dice, brillarán en el reino de mi Padre. Bueno, así es que nosotros les invitamos a profundizar esos numerales que nos hablan también del juicio final. Vamos a ir concluyendo, hermanos y hermanas, quisiéramos profundizar tanto, pero entonces de estos misterios de la glorificación, resurrección, ascensión a los cielos, la gloria a la derecha del Padre, lo que es el juicio al final de los tiempos, ¿qué podemos entonces ir concluyendo para nuestros catequizandos y catequistas? Hermana Nora, ¿qué les podemos decir? Bien, yo quisiera también invitar a cada uno de nuestros agentes de pastoral, ¿verdad? Poder decirles que tenemos que apreciar realmente este misterio pascual con toda su riqueza, ¿verdad? Con todo esto que nos ofrece nuestra Madre Iglesia, que lo vivamos realmente a profundidad, porque es una riqueza realmente lo que nosotros vamos viviendo en este gran misterio de la muerte, pasión y resurrección. Y también que lo podamos comunicar, ¿verdad? Con todo ese esplendor, con toda esa vivencia espiritual que necesitamos también poderlo comunicar. Ya es tiempo, ¿verdad?, de que nosotros como catequistas, como ustedes, personas
seamos realmente aquellos cristianos que solamente nos quedamos con este viernes, que es el viernes del Vía Crucis, y nos quedamos con el dolor. Ahí ya lo decíamos anteriormente, hay que comunicar con alegría, celebrar realmente esta vigilia pascual de este sábado santo, que lo vivimos cada año, que es la Eucaristía, de las más grandes Eucaristías, pero que lo podemos vivir y lo podemos después comunicar a los demás. Qué bonito consejo, ¿verdad? No solamente ser cristianos de Viernes Santo, sino también del sábado de la resurrección. Es decir, no nos quedemos solo en el Vía Crucis, que es tan bonito, colorido, y lloramos y nos conmovemos. Vamos también a celebrar la resurrección. Vamos a ver, entonces seguimos. Hermana Iris, ¿qué le podemos decir respecto a estos misterios? Bueno, yo solamente quiero remarcarles las coordenadas que nosotros como cristianos necesitamos para poder llegar a vivir ese encuentro personal con Jesucristo. Recordemos que es con la palabra, con la caridad, la comunidad de la fracción del pan, donde tenemos la oportunidad de vivir hoy también la Pascua. Es decir, eso que ya nos explicaba usted, ¿verdad? El paso de la muerte a la vida. Miren, qué bonito. Las 4 dimensiones podemos decir de la parroquia: la palabra, la liturgia, la caridad, que es la parte activa, y luego la fraternidad. Qué bonito, la coordenada del Señor resucitado. Hermana Gloria, ¿qué le podemos decir a nuestros catequizandos y catequistas? Bueno, hermanos y hermanas, yo lo que quiero remarcar es que esta experiencia de la catequesis de adulto en la iglesia se llama mistagogía. O sea, es una catequesis mistagógica. Y es una experiencia pascual. Es nuestra vivencia en comunidad. Les invito a que se integren en las pastorales diversas que tiene la iglesia, porque es imperativo que nosotros vivamos ese evangelio del amor, que lo aprendemos en la iglesia y lo practicamos, que nosotros, siendo tan diferentes todos, nos vamos amando poco a poco. Y como el plan de Dios, saben que era el amor y servir a los demás. Si usted ama al prójimo, le va a servir, y no hay experiencia más bella que ella. Que si usted ve una necesidad en un vecino, cierre su casa y vaya a servirle. Usted experimenta una alegría que no tiene nombre. Así es que, hermanos, les invito a que valoren esta riqueza de esta catequesis de adulto y la implementen en sus parroquias. Miren qué bonito, porque ahora también el directorio nos habla mucho de la catequesis mistagógica, y para mí que la catequesis mistagógica, a veces tanto hablamos, es una catequesis que es pascual en pueblo. Es también la catequesis que nos hace actualizar esa resurrección en los signos sacramentales. Y luego, cómo de ese signo sacramental del agua, del bautismal, de la unción bautismal, de la imposición de manos, cómo eso se hace vida. Eso es la catequesis mistagógica. Y qué bonito es apreciar la catequesis mistagógica y implementarla, como decía la hermana Gloria. Bien, vamos entonces concluyendo nuestro encuentro, hermanos y hermanas. Hoy que hemos tratado al tercer día resucitó de entre los muertos, los misterios de la glorificación, vamos a ir concluyendo entonces con nuestra oración sinodal, que nos hace ver que somos iglesia, que somos también familia universal. Entonces, así concluimos nuestro encuentro de hoy, sintiéndonos familia sinodal. Vamos entonces a decir juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repetimos la oración diciendo: Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Bien, y solamente para despedirnos entonces siempre les recomendamos ponerse en contacto con aquel hermano o hermana que les está acompañando. Eso es muy importante para nuestra catequesis. Si ustedes en su grupo se sienten un poquito desperdigados, abóquense a nosotros porque podemos incluso asignarles otro acompañante. Lo importante es que ustedes no se queden en este caminar porque además de ver el programa es tan importante edificarnos, ¿verdad? En la reunión grupal que nos hace sentirnos que no es solamente un conocimiento, sino una vivencia. Luego, ya sabemos, este bloque tiene 2 momentos. ¿Cómo he recibido yo el tema y cómo lo podría dar? Eso es muy importante para nosotros, que nos edifiquen también. Piensen cómo darían este tema ustedes que tal vez son del área rural y decir yo lo daría, no sé, en un retiro espiritual, en un encuentro, en una celebración de la palabra, los que son celebradores de la palabra, o en una jornada de parroquia hablar de esto, o imagínense cuando es el Tríodo Pascual, dar una catequesis de Tríodo Pascual, tantas posibilidades que nosotros tenemos para dar la catequesis, con qué recursos, con qué citas bíblicas, etcétera. Así es que les invitamos siempre a hacer este esfuerzo. ¿Cómo daría yo el tema? Mientras tanto, nosotros entonces, desde este set de grabación nos despedimos y les esperamos próximo sábado a las 5 con repetición el domingo para otro programa de catequesis de adultos. Vamos al encuentro con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.